Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 241. Anuncio importante. Nuevas historias de fanficción. Hola a todos. Soy Bariet. Gracias por todo vuestro apoyo. Como regalo anticipado de Navidad para todos ustedes, me complace anunciarles. Ni uno, no dos, pero hay 3 nuevos fanfics. Ikigaya regresa a casa de Waramer. Espera, ¿estuvieron los espíritus malditos aquí antes? Cada noche, Hachiman Ikigaya sueña con una esposa diferente. Inicialmente, pensó que eran solo los sueños de un adolescente, hasta que descubrió que todas y cada una de ellas provenían de la escuela secundaria de formación avanzada, Multicrossover Snafu, Waramer, Jujutsu Kaisen, Kaguya-sama, Lobiswar, Bangream. Ikigaya sueña con sus futuras esposas. Cada noche, Hachiman Ikigaya sueña con una esposa diferente. Al principio, pensó que eran solo los sueños de un adolescente, hasta que descubrió que todas y cada una de ellas provenían de la escuela secundaria de formación avanzada. Evolución de Miya Shirou, viajero del multiverso. Shirou, tras viajar en el tiempo a la era de la Cuarta Guerra del Santo Grial, se ve obligado a participar en la batalla por el Santo Grial. Por suerte, existe el sistema de ruleta dimensional. Cartas de clase en blanco, El Hijo del Sol, Unlimited Bladeworks, Multicrossover, Fate/0, Campione, Fate/Stay Night, Fgo, Danmachi y muchos más. Capítulo 4. La persona que no existe. Al adentrarse en la noche, Ikigaya salió de la escuela. Al atravesar una zona de sombras, se fundió con la oscuridad. El sistema de sombras que había usurpado a la diosa que perseguía el sol era una extensión de la energía solar. Tras el bautismo de la guerra de la luz solar, ya había comenzado a integrarse en sus instintos. Entre las diversas facultades de Ikigaya, el poder de perseguir el sol se había desarrollado relativamente tarde. Al principio, su utilidad era limitada, selectiva tanto en cuanto al objetivo como a las condiciones. Pero ahora, a medida que la fuerza de Ikigaya crecía gradualmente, comenzó a revelar un aspecto muy distinto al de sus otras facultades. Se estaba manifestando lentamente como la otra cara de su poder solar. Aunque Ikigaya no podía extender este sistema al inframundo como ciertos dioses de la mitología, todas las sombras sobre la tierra podían servirle como ojos y oídos, y también como su canal verde. Cuando Ikigaya reapareció, ya se encontraba en otro camino, lejos de la escuela. Allí, una farola proyectaba un rayo de luz en medio de la oscuridad. Ikigaya apareció, algo desconcertado. Esa luz parecía hacer algo más que simplemente iluminar. Siguiendo el rastro del resplandor, vio una pequeña casa extraña. Era una pequeña casa de estilo occidental, con valla y jardín. Pero a su alrededor se extendían los edificios altos, comunes y corrientes de la ciudad, que la aprisionaban. Parecía que simplemente no pertenecía a ese lugar, como si lo hubieran metido a la fuerza. Interesante, murmuró Ikigaya, observándolo con ojos pensativos. Había algo de brujería en ello, pero diferente de alguna manera. Familiar. En la Chiba actual, los hechiceros ya no deberían existir. Al menos, no los hechiceros del comité. Ikigaya no era una persona dominante por naturaleza. Pero como guerrero nacido de Johnny, y con las secuelas de haber leído demasiadas novelas en su vida pasada, nunca había confiado en los magos, especialmente en los hechiceros japoneses. En el fondo, siempre había sentido que no podían quedarse quietos sin provocar algún incidente. No deseaba que lo merodearan cuando estaba ocioso. Sin ánimo de elogiarlos, seguía siendo cierto que el comité era la única organización que Ikigaya conocía que nunca había contactado activamente con otros campeones aparte de él. Así que, al recibir las sutiles insinuaciones de Ikigaya, reubicaron a la mayoría de los hechiceros de Chiba. Tras el reciente viaje de Ikigaya a Tokio, la mayoría se convirtió en todos. Desde entonces, según su conocimiento, los únicos magos que quedaban en Chiba eran un puñado de sacerdotes egipcios. Pero esta noche, a la luz de esta lámpara, sintió que había magia. Entró en el reino de la luz. En cuestión de segundos, pudo distinguir que aquello no era obra de hechiceros de comité, ni de los llamados hechiceros japoneses modernos. Tampoco era un Omni de Kioto.
Lo más probable es que fuera un mago salvaje. En la sociedad mágica de Japón, estas figuras ocupaban un lugar bajo. A ojos de los hechiceros ortodoxos, no eran mucho mejores que salvajes, a veces incluso equiparados con los Oni. Y en Japón, Oni no significaba solo monstruos. Si aparecía un Oni en el dominio de alguien, naturalmente había que comprobarlo. Si era un Oni bueno, déjalo en paz. Si no, devuélvelo a su lugar de origen. Ikigaya empujó la puerta exterior. Se abrió fácilmente, quedando completamente desbloqueada. Al cruzar el patio, esa sensación de familiaridad se hizo más fuerte. Al llegar a la entrada de la casa, abrió la puerta con facilidad. Quienquiera que fuera el dueño de esta casa, claramente no les preocupaban los ladrones. En el interior se extendía un recibidor y un pasillo típicos de estilo japonés, con puertas correderas al final. Dos chicas blancas rubias, vestidas con atuendos góticos, le sonreían. «Bienvenido», dijeron al unísono, como si fuera perfectamente natural que entrara directamente. Sus voces nítidas llegaron a los oídos de Ikigaya, provocando que su expresión se torciera de forma extraña. «Invitado, por favor, venga con nosotros». Ignoraron la extraña mirada que les dirigió y, en lugar de eso, lo tomaron de un brazo cada uno y lo condujeron hacia adentro. Ikigaya los dejó. Tenía curiosidad por ver a quién conocería. A través del pasillo, las chicas lo soltaron y abrieron una puerta corrediza. En el interior había un amplio salón. En el centro se alzaba una silla ancha y clásica, tan ancha que resultaba casi absurda. Una mujer yacía de lado en ella, en un reposo perezoso, con la cabeza apoyada en el reposabrazos, exhalando humo. Su rostro era exquisito, una belleza. Su larga cabellera caía en cascada hasta su cintura, su figura envuelta en humo, dándole un aire seductor y etéreo. Cuando su mirada borrosa se posó en el rostro de Ikigaya, al principio parecía aturdida. Luego se aclaró, casi como si hubiera despertado sobresaltada. Decir que estaba asustada tal vez no sea muy educado. Pero eso era lo que parecía. Entonces ella habló. «¿Todavía existen personas como tú en este mundo?» Una frase con muchas interpretaciones posibles, ninguna del todo errónea. «Yo debería preguntarte eso», respondió Ikigaya, observándola con curiosidad. «No estás ni viva ni muerta». «Entonces, ¿qué eres?» No era un monstruo. Pero tampoco era humana. Sencillamente, ella no debería existir en este mundo. Por favor, no me toques. Si lo haces, desapareceré. La mujer se incorporó. Parecía tensa, aunque era evidente que no estaba acostumbrada a sentirse tensa delante de los demás. «Ya lo sé», dijo Ikigaya. Se detuvo a unos pasos de distancia, observándola con ojos brillantes. «Tu tiempo está congelado. Y no el presente. Eres alguien que murió hace mucho tiempo. Pero la ejecución de este poder es tosca. ¿Quién hizo esto?» «Solo soy un sueño», la mujer negó con la cabeza. «Cuando llegue el que espero, desapareceré. No te molestaré». «Ah, ¿sí?» Ikigaya ladeó la cabeza. «Lo siento, pero no acepto respuestas vagas. De hecho, sé un par de cosas sobre el poder del tiempo. Si tu respuesta no me satisface, puede que no sea muy amigable». Alzó la mano. Hilos de luz se filtraban entre sus dedos. «Por ejemplo, podría adelantar tu tiempo y borrarte. O seguir tu cronología para localizar a la persona que esperas. Claro que, como aún soy principiante, podría matarlo accidentalmente». «¿Es necesario, señor?», preguntó la mujer, visiblemente preocupada, incluso usando un título honorífico. «Es solo un niño. Chica, para ser alguien que no existe, eres demasiado sentimental». La mirada de Ikigaya era fría. Quienes poseen este tipo de poder están destinados a una muerte prematura. Madrugada o tardía, ¿qué más da? Me llamo Iko. La tristeza se reflejó en sus ojos. Solo soy su sueño. Ikigaya la miró fijamente durante un largo instante. La luz en su mano se desvaneció. Esta mujer no mentía. Diablos. ¿Quién demonios era tan impresionante? Inventarse una hermana mayor y añadir 2 lolis como extras. Capítulo 5. Un astuto apresivo. Al final, Ikigaya decidió dejar marchar a la mujer llamada Yuko. El poder más misterioso de este mundo es el pensamiento humano.
Es lo que crea los dioses. La mujer llamada Yuko también fue producto de este poder, aunque no nació del colectivo, sino del poder espiritual de un solo individuo. Eso contradecía el sentido común que Ikigaya siempre había tenido sobre el mundo. Fue precisamente por esa curiosidad que finalmente se marchó, bajo las miradas inquietas y perplejas de Yuko y las dos chicas rubias, y emprendió de nuevo el camino de vuelta a casa. Al regresar a casa, lo primero que vio fue la figura atareada de Komachi en la cocina, y a cierto perro zorro babeando al ver los ingredientes. Ikigaya echó un vistazo al reloj de la pared. Ya eran más de las 9. Komachi, no cocines tanto, no podremos terminarlo todo, dijo mientras entraba en la cocina, alzando a Tamamo no Mae. Pero los ojos de la zorra no se apartaron, ni un instante de los ingredientes, ni siquiera cuando la levantaron. Lo sé, un poquito más y estará listo, respondió Komachi sin girar la cabeza. Con las repentinas salidas de Ikigaya cada vez más frecuentes, Komachi parecía haberse acostumbrado por completo. Incluso si desaparecía durante un tiempo, ella retomaba rápidamente su rutina habitual a su regreso. Y tal vez solo fuera su imaginación, pero parecía existir una especie de entendimiento tácito entre ellos. Ikigaya no la molestó más. Se dio la vuelta y se dirigió a la sala, dejando a Tamamo no Mae en el suelo. La zorra simplemente sacudió su pelaje blanco con indiferencia, luego eligió un lugar para sentarse y continuó mirando expectante hacia la cocina, lamiéndose los labios de vez en cuando, irradiando una aura canina. ¿De verdad está tan rico? Ikigaya miró a Tamamo no Mae varias veces con perplejidad y luego encendió el televisor. El programa que se emitía era, como siempre, insoportablemente aburrido. En esta época en la que mostrar el cuerpo se había convertido en la norma, Ikigaya pensaba que nada podría captar su atención a menos que fuera como una luz de lodo, repentino y abrumador. Por supuesto que me gusta la comida deliciosa, respondió Tamamo no Mae de repente, sorprendiendo a Ikigaya. Eso era inusual. Muy diferente a un perro zorro. Ikigaya no pudo evitar lanzarle una mirada de reojo tremenda. Mientras hablaba, una especie de barrera de poder se extendió a su alrededor. La zorra glotona se subió al sofá, meneando la cola al encontrarse con la mirada de Ikigaya. Nunca te había visto hacer eso, dijo Ikigaya, mirando a Komachi para asegurarse de que ni el sonido ni la visión llegarían hasta ella. En cuanto a lo que podría ver si se daba la vuelta, no tenía ni idea. Gracias a que tengo un buen maestro, mi poder se ha recuperado bastante, respondió Tamamo no Mae, con una voz que denotaba evidente felicidad y satisfacción. Ikigaya analizó cuidadosamente esa frase. Tenía que admitir que, durante todo ese tiempo, había estado dejando que ese zorro se relajara bajo la luz de la luna. Aunque, una vez que bajó la cabeza, no se convirtió en nada más que una glotona. He notado que últimamente me llamas maestro con más naturalidad, Ikigaya chasqueó la lengua, ¿no se supone que eres un gran youkai? ¿Has perdido toda tu dignidad? Porque sin un amo, los youkai son seres realmente aterradores. Tamamo no Mae se lamió la pata con indiferencia y continuó, con palabras cargadas de significado. Para un gran youkai, un rey demonio es un amo excepcional y poco común. ¿Y por qué no habías mencionado este escenario antes? Porque es de sentido común. ¿No lo sabía, amo? Mientras decía esto, Tamamo no Mae se inclinó hacia Ikigaya, olfateándolo sin cesar. El amo conoció hoy a alguien especial, un aroma muy extraño. Hermosa, larga, negra y lisa, pecho grande, piernas largas. Sí, si juntas todas esas características, sin duda se trata de alguien especial. Ikigaya siempre había respetado el olfato del perro zorro, aunque la mayor parte del tiempo Tamamo no Mae lo usaba solo para cazar y conseguir comida. Ahora que había recuperado algo de su dignidad como gran youkai, Ikigaya se sentía bastante satisfecha. Era especial, sí. Conocí a una persona cuyo tiempo se había detenido, dijo Ikigaya, mirándola con aprobación. Aunque no sé si a alguien que murió hace mucho tiempo se le puede seguir llamando persona. Aparte de ti, rey demonio, ¿alguien más puede controlar el tiempo? Tamamo no Mae parecía sorprendida, como si no pudiera creerlo, como si en silencio lo acusara de acosarla por no leer nunca libros. ¿Qué, eso es tan especial?, preguntó Ikigaya, el mismísimo asesino de dioses. Por supuesto.
Ese es un reino al que ni siquiera muchos dioses pueden acceder. Solo tú, que tomas directamente los poderes divinos y transformas tu esencia, podrías manejarlo. Los seres de la Tierra a veces afirman tener tal poder, pero la mayoría depende de herramientas especiales o lugares específicos para siquiera rozarlo. ¿Y qué hay de los Youkai? Entre los demás grandes Youkai como tú, ¿hay alguno con tales habilidades?, preguntó Ikigaya. Sospechaba que quien creó la existencia de Yuko podría ser un gran Youkai. De ninguna manera. Cualquier Youkai que te viera ya habría huido. Nadie se atrevería a usar tal poder aquí. Ikigaya sintió que esa no era una declaración muy amistosa. ¿De verdad era tan antipático? Él, Ikigaya Hachiman, era obviamente un asesino de dioses muy razonable. Pero si ese era el caso, entonces la persona que había dado vida a Yuko le intrigaba aún más. En ese momento, le faltaba mucha comprensión sobre el poder del tiempo. Si esto era algún tipo de brujería, tenía que hacerse con ella. Aquella mujer le causó una impresión misteriosa e imponente. Pero ¿qué importaba? El tiempo era su punto débil. Aunque fuera más fuerte que un dios, Ikigaya podría matarla en un instante. Ikigaya ya había aprendido en su viaje al antiguo Egipto lo frágil que era el tiempo como fuente de poder. Ese pensamiento aún rondaba por su mente cuando Komachi salió de la cocina cargando los platos. Antes de que Ikigaya pudiera decir nada, Tamamo no Mae cerró la boca al instante, volvió a su modo de perro doméstico y corrió alegremente hacia ellos. La barrera se disolvió de inmediato. Maldita sea. ¡Qué velocidad! ¡Qué sincronización perfecta! Ikigaya puso los ojos en blanco, luego sonrió mientras se levantaba y se dirigía a la mesa del comedor. Komachi acababa de dejar el primer plato. Miró extrañada la cara sonriente de Ikigaya y preguntó: Oni-chan, ¿por qué sonríes de una forma tan rara? Se me pone la piel de gallina. Eso hizo que Ikigaya se atragantara. Komachi, mira con atención. Esta es la sonrisa virtuosa de alguien que cultiva y nutre a las personas. ¿En serio? Komachi pareció recordar algo, y luego puso una cara tensa y disgustada. Oni-chan, será mejor que no sonrías. Cuanto más sonrías, más raro te verás. Tras decir esto, se relajó visiblemente, como si se hubiera estado asfixiando y por fin hubiera podido respirar aire fresco. Mientras tanto, Ikigaya sintió de repente la necesidad de salir a buscar a alguien con quien pelear. Tal vez usar esa espada de idiota, su tamaño sería perfecto. Aún así, a pesar de su lengua afilada, Komachi había preparado un auténtico festín. Era evidente que, en el fondo, se preocupaba por el estómago de su hermano. La prueba estaba en la forma en que se sentó frente a él, sonriendo mientras observaba a Ikigaya comer con avidez, junto con Tamamo no Mae, que también devoraba la comida con el mismo entusiasmo. Al ver esta escena, Ikigaya sintió una extraña y asfixiante opresión en el pecho. Porque de repente se sintió, sin motivo alguno, como si le hubieran bajado los humos. Tenía que ser su imaginación. Probablemente solo el resultado de haber quemado demasiadas neuronas esta noche. Con ese pensamiento, el ánimo de Ikigaya mejoró de nuevo. Su mente se centró por completo en idear cómo utilizar a esa mujer llamada Yuko en su gran plan. Capítulo 6. Una persona común y corriente. En los días siguientes, Ikigaya llevó una vida bastante tranquila. No contactó con los demás cazadores de dioses, ni se relacionó con Yomi ni con otras organizaciones. Simplemente iba y venía entre la escuela y su casa. El ritmo de vida era básicamente el mismo que antes de que entrara en Yomi. La única diferencia era que antes era estudiante. Ahora, enseñaba a otros. El ritmo de esta vida tranquila era pausado, pero el tiempo transcurría más rápido de lo que Ikigaya había imaginado. Sin darse cuenta, llegó julio, marcando el final del primer semestre del segundo año de Komachi en la escuela secundaria. La región de Kanto también había entrado en verano. Hace aproximadamente 2 años, por estas mismas fechas, Komachi tenía más o menos la misma edad. Debido a su picardía, fue a ver pelear a 2 idiotas.
Si no hubiera sido por la suerte que le permitió derrotar a Seth, considerando que la resistencia de un discípulo del puño del dios demonio generalmente no era muy alta, Ikigaya podría estar ahora tirado en algún rincón, no asesinado por el puño de un humano vivo, sino aplastado en las luchas internas de Yomi. Cuando los guerreros Yomi no tenían puños humanos para luchar, su mayor afición era entrenar con miembros de otras facciones. Y como solo su propia facción se consideraba oficial, las demás eran basura, así que matar a unos cuantos herejes sin pensarlo dos veces no era nada sorprendente. Pero estas eran solo las reflexiones personales de Ikigaya. Para Komachi, las vacaciones de verano significaban pura emoción. Planeó con entusiasmo un viaje a Tokio, preparó sus cosas esa misma noche y partió con sus amigas al día siguiente. El verano era la época de los festivales de fuegos artificiales. Las chicas se recogían el pelo, se ponían yukata y veían los fuegos artificiales con alguien que les gustaba o con quien tenían una relación cercana. Se consideraba la mejor manera de pasar la juventud sin remordimientos. Tokio, con su tradición de festivales de fuegos artificiales que se remonta al periodo Edo, facilitó que los estudiantes que vivían en la zona económica de Tokio formaran grupos y viajaran allí utilizando la bien desarrollada red de transporte público. En cualquier caso, Ikigaya no necesitaba actuar como tutor por el momento. Tras convocar a los miembros de Yomi e instruirlos para que proporcionaran la protección adecuada, Ikigaya se liberó temporalmente de su papel de guardián. No le preocupaba Komachi. Primero, había confirmado quiénes eran sus amigas. Eran las mismas chicas que había conocido antes. Segundo, después de 2 años y tantas experiencias, sus órdenes se habían cumplido a la perfección en todo Japón. Tras la batalla del monte Nichirin, abandonó oficialmente la aldea de novatos del mundo de los asesinos de dioses. Para los asesinos de dioses, 2 años era un periodo significativo. Al menos para los jóvenes asesinos de esta época, este tiempo se utilizaba para ganarse el reconocimiento de sus compañeros y demostrar su control sobre sus propios hábitats. La batalla del monte Nichirin fue una típica demostración de soberanía por parte de un asesino de dioses. El resultado fue satisfactorio. Los demás asesinos lo aceptaron. En otras palabras, a partir de entonces, los hechiceros japoneses fueron etiquetados como subordinados de un asesino de dioses. Ya no eran libres. Pero con la pérdida de la libertad llegó la protección de su amo. Y puesto que tenían un amo, la obediencia era un requisito fundamental. Si el amo se disgustaba, el sirviente podía morir. Este sistema no era algo que Ikigaya hubiera descubierto por sí mismo. Boban se lo había explicado. Hasta qué punto Boban había introducido prejuicios personales, era algo que Ikigaya debía averiguar. Sin embargo, sí observó que a partir de ese momento, el comportamiento del comité cambió por completo. Eran extremadamente obedientes, sin causar ningún problema. De repente, soltero de nuevo, Ikigaya se encontró con algo de tiempo libre. Decidió visitar la pequeña tienda de Yuko. Él la había estado vigilando. Según los informes, ella aún no había conocido a la persona que esperaba y seguía dirigiendo su pequeño negocio. Un negocio muy interesante. Conceder deseos a las personas. Por ejemplo, si alguien quería dejar su adicción a internet, ella le destrozaba el ordenador con un palo. Ikigaya pensaba que este método para cumplir deseos era muy realista. Por supuesto, algunos de sus métodos eran más sofisticados, entregando objetos imbuidos de magia, pero quienes los recibían solían morir más tarde. Y en esto, los agentes de policía japoneses siguieron siendo tan inútiles como siempre. Ikigaya salió hacia la tienda de Yuko alrededor del mediodía. Era la hora más calurosa del día y siempre sentía que el aire acondicionado de los demás era más agradable. Pero la tienda de Yuko no tenía aire acondicionado. Seguía haciendo frío dentro. Aléjate de mí. No vuelvas a causar problemas. Estas palabras llegaron a oídos de Ikigaya mientras se acercaba a la puerta. Las palabras provenían de un chico que vivía cerca, a quien Ikigaya creyó reconocer. Antes de que pudiera comprender por qué le resultaba familiar, su atención se centró en lo que había detrás del chico. Un yokai. No era un yokai maduro y de cuerpo sólido, sino algo parecido a una niebla arremolinada. Este yokai aún no había formado un cuerpo físico. Ni siquiera se podía ver su rostro con claridad.
todavía estaba en formación, y se desconocía si, una vez completado, se convertiría en una sola criatura o en un grupo. En ese estado, incluso en el mundo mágico, se necesitaba una percepción espiritual superior a la media para sentir su presencia. La percepción de este chico era claramente excepcional. Incluso la niebla que lo rodeaba lo abrumaba. En realidad fue bastante lamentable. A pesar de tener una percepción tan aguda, capaz de percibir y soportar el peso de un yokai sin forma de manera tan vívida, el propio chico no mostraba signos de poder. En términos de jerarquía de fuerza, era un humano común y corriente. Ikigaya se acercó. La presencia de un asesino de dioses hizo que los yokai que rodeaban al chico se dispersaran al instante. Para ello, o para ellos, incluso si Ikigaya no hacía nada, su mero contacto era una amenaza letal, como una formación mágica que se derrumba al tocar la piel de un asesino de dioses. El niño, sintiéndose repentinamente ligero, exclamó sorprendido: ¿Eh? Se levantó del suelo con alegría, estiró los brazos y las piernas, y luego se giró para mirar a Ikigaya. Tenía la misma expresión que Ikigaya recordaba, un reconocimiento teñido de familiaridad, aunque su memoria parecía haber mejorado, porque inmediatamente dijo: ¿Eres la persona de aquel día? ¿Me conoces? Ese día en la escuela, nos conocimos. Tenías un perro. Chico, necesitas recalibrar tus gafas. Ese día vi un zorro, no un perro. Ikigaya recordó dónde había visto a ese chico. Fue el día en que se convirtió en maestro. Se encontró con él en una pequeña arboleda mientras era perseguido por un yokai. La vida está realmente llena de coincidencias. ¿Cómo te llamas?, preguntó Ikigaya con curiosidad. Kimiru Watanuki. Gracias por aquel día, y también por el de hoy. Watanuki, no naciste el 1 de abril, ¿verdad? Sí, dijo Watanuki tímidamente. Pero al instante siguiente, su expresión cambió drásticamente. Ikigaya lo observó mientras corría hacia la pequeña tienda de Yuko. Oye, espera, gritó. Watanuki tropezó y entró tambaleándose en el patio de Yuko. Parecía como si la parte superior e inferior de su cuerpo tuvieran centros de control diferentes. En comparación con la rapidez con la que se movía la parte inferior del cuerpo, la parte superior parecía torpe. Ikigaya incluso lo vio agarrándose al marco de una puerta. Este chico era realmente interesante. Capítulo 7. Reflexiones sobre volver a visitar lugares del pasado. Aunque no entendía por qué la parte inferior del chico que tenía delante parecía haber sufrido una especie de explosión hormonal, Ikigaya, siguiendo la idea de que es una virtud no perturbar la felicidad ajena, dejó que este joven llamado Watanuki gritara y chillara mientras irrumpía en la residencia. Al fin y al cabo, Yuko tenía una tienda, así que esto podría considerarse una visita de negocios. Una vez que el niño hubo entrado en la casa, Ikigaya entró lentamente. Al caminar por el pasillo y abrir la puerta del vestíbulo, vio a Yuko, como de costumbre, estafando a algún repartidor desafortunado. Fue bastante interesante. A excepción de Ikigaya, todos sus conocidos que entraron en la tienda parecieron tener la misma experiencia. Yuko explicaba que su visita era inevitable, y todos parecían entrar inconscientemente. Sin duda, esta era la clase de habilidad con la que soñarían los vendedores multinivel. Retomando el tema, Ikigaya había ido hoy a ver a Yuko para preguntarle si la persona que esperaba ya había aparecido. Al principio, tenía ciertas expectativas sobre Watanuki Kunimi, pero tras entrar y observar la actitud de Yuko, le pareció que no era diferente de la que mostraba hacia los demás visitantes. Ikigaya pensaba que esperar a alguien era aburrido. Era más conveniente encontrarlos directamente. En ese momento, Yuko ya había empezado a preguntarle a Watanuki Kunimi sobre su deseo. Ikigaya no estaba particularmente interesado. Deambuló por otras habitaciones de la casa durante un rato, y cuando regresó, Watanuki Kunimi ya se había marchado. Yuko estaba sentada en el sillón grande, con aspecto de haberlo estado esperando. ¿Otro negocio resuelto?, preguntó con curiosidad. ¿Qué conseguiste esta vez? Este chico es un poco pobre, así que lo registré y le permití trabajar primero en la tienda, respondió Yuko. Parecía menos recelosa de Ikigaya ahora, probablemente intuyendo que él no le guardaba rencor. ¿Llevaba un registro?, pensó Ikigaya por un momento.
Los clientes anteriores no parecían haberle pagado ninguna tarifa significativa. Lo que significaba, podría ser que este Watanuki hubiera pedido algo más íntimo con Yuko. Ikigaya examinó a Yuko con atención. Tuvo que admitir que, desde una perspectiva de comercio justo, querer estar con ella de esa manera sería bastante costoso. Parece que el chico necesitaba trabajar duro para ganar dinero. La casa de fantasmas y la acumulación de riqueza serían un buen camino. Sin embargo, a Ikigaya no le importaba mucho esto. ¿Acaso la persona que esperas aún no ha aparecido? Sugirió. ¿No se te da bien la adivinación? ¿No puedes ser un poco más proactiva? No. En este mundo no existe la casualidad. Todo es inevitable. Nos encontraremos inevitablemente, así que solo tengo que esperar. ¿En serio? Así que encontrarnos también es inevitable, ¿eh? Ikigaya soltó una risita. Yuko vaciló, pero poco después respondió con decisión. Sí. Aunque tengo dudas, nuestro encuentro no puede ser casual. Debe ser una desgracia inevitable. En realidad, añadió un giro inesperado. La desgracia. Bien, como quieras. Solo me interesa el poder que te creó. Me temo que no puedo ayudarle con eso. Está bien. Conocer a la persona que hizo realidad tu sueño ya será suficientemente gratificante. Mientras hablaba, Ikigaya tomó el té que le ofreció una de las niñas y se lo bebió de un trago. Tenía la boca seca, así que le ayudó a humedecer la garganta. Colocó la taza sobre una mesa cercana, se despidió de Yuko y salió de la casa. Pero en su mente, había confirmado más o menos su sospecha anterior. Watanuki Kimiro era muy probablemente la persona que Yuko había estado esperando. Aunque su actitud parecía inalterada, el hecho de que ella le hiciera trabajar en la tienda era inusual. Sin embargo, Ikigaya ya había observado a Watanuki Kunimi con anterioridad. Aparte de su excepcional sensibilidad espiritual, no mostraba ningún otro rasgo especial. Ikigaya no creía tener el poder de traer a Yuko a la existencia. Por lo tanto, para él, esa persona a la que esperar de la que hablaba Yuko no tenía ningún valor real. En verdad, las personas peculiares dan lugar a cosas peculiares. Quizás simplemente estaba demasiado obsesionado. Mientras caminaba a casa, Ikigaya tomó una decisión en silencio. El estilo de vida serio y melancólico no le convenía. Su forma de vivir era luchar cuando había algo, por lo que luchar y divertirse cuando no había nada que hacer. Como ya no había pelea, debería salir a divertirse. Por ejemplo, encontrar al mono. O encontrar al mono. O encontrar al mono. Primero, viejos amigos se reencuentran y derraman lágrimas. Segundo, ese héroe de piedra poseía muchos poderes que Ikigaya admiraba. Además, Hikaru había sido secuestrada por el mono y no dejaba de llamarlo hermano. Tenía que rescatarla. Como dice el refrán, en la vida, hay que ver a los vivos. En la muerte, al cadáver. Sin embargo, según la conversación previa que tuvo lugar en Tokio con el príncipe negro, el mono estaba relacionado de alguna manera con una deidad llamada el último rey. El príncipe negro había hablado de forma impresionante, pero Ikigaya se dio cuenta astutamente de que solo estaba fanfarroneando. Después de hablar mucho, nunca explicó claramente qué hacía realmente el último rey, solo que era el gran enemigo de los asesinos de dioses. Lo cual era una tontería. ¿Qué dios no es enemigo de un asesino de dioses? Y tuvo la osadía de comportarse como un experto mientras narraba, con los ojos brillantes al explorar las ruinas, pero su forma de hablar era pésima. A Ikigaya le resultaba menos entretenido que leer novelas de exploración de fantasmas en su vida anterior. HMPH. Ikigaya pensó, mostrando una expresión de desdén. Arqueología. Él y Ramsés II habían conversado informalmente sobre el tema, incluso visitaron la tumba que Ramsés II acababa de reparar para su padre, analizándola minuciosamente. Esos murales eran horribles. Si Ramsés II no hubiera reaccionado tan mal, Ikigaya incluso habría reclamado el título de emperador en movimiento más antiguo. Lamentablemente, al regresar a la era moderna, descubrió que la tumba de Seth I ya había sido saqueada. Olvídense de los objetos funerarios. La tumba misma se había convertido en una exhibición.
Su pretensión de regresar al sitio original se vio frustrada antes de que pudiera concretarse. Al recordar todo esto, Ikigaya se dio cuenta de que, en realidad, echaba de menos el antiguo Egipto. Lamentaba especialmente no haber presenciado la batalla de Kadesh. El conocimiento moderno de aquella famosa batalla era mínimo, reconstruido enteramente a partir de relatos jactanciosos dejados por antiguos egipcios e hititas. Aquellos antiguos literatos oficiales tenían una moral tan cuestionable como la de sus sucesores. Absorto en sus pensamientos, Ikigaya sintió como el poder que le había robado a Di-Junio surgía en su interior. Desafortunadamente, solo surgió. No pudo alterar su propio tiempo con la misma facilidad que antes. Por eso prestaba tanta atención a la existencia de Yuko. Su capacidad para usurpar el poder de las deidades era limitada. En cuanto a la técnica de los 10 días, no podía compararse con el Di-Junio original, quien controlaba con facilidad el flujo del tiempo en toda la montaña Fénix. En retrospectiva, ganar había sido cuestión de suerte, gracias al poder de captación solar que le había robado a Quafu. Como asesino de dioses, aún era demasiado joven. Japón, demasiado pequeño y frágil. Un viaje más, ya en la puerta de su casa, Ikigaya miró hacia el este, al cielo. Volver a visitar lugares antiguos no está tan mal. Capítulo 8. Invitados en el pabellón de hierba. A la mayoría de los asesinos de dioses no les gusta pensar demasiado. Al fin y al cabo, el 99% de los problemas del mundo se podrían solucionar con una sola bofetada. El 1% restante, sin embargo, está totalmente relacionado con dioses y compañeros asesinos. Situaciones en las que una bofetada no es suficiente, se necesitarían al menos una docena. Por ejemplo, es probable que a la persona que ahora está sentada con Ikigaya dentro de un pabellón de hierba le hayan convertido el cerebro en tofu hace un siglo. Sin embargo, su bofetada es extraordinariamente poderosa, lo suficientemente poderosa como para matar a un dios. Entonces, ¿esa es tu razón? La mujer soltera más fuerte del mundo le dirigió a su vecino una mirada bastante hostil. Por supuesto, quizás sería más apropiado llamar a esta mujer Luoao emperatriz china. Creo que es una razón muy razonable, suspiró Ikigaya mientras tomaba su té. Por cierto, cuando tomas té, ¿lo rellenas o no? Volvió a dejar la taza vacía sobre la mesa, con un ligero gesto de insatisfacción. ¡Qué tacaños! Solo una taza. Para un hombre acostumbrado a beber de botellas de refresco, esto no era suficiente. Bueno, en realidad no era solo una taza. La persona que había traído el té antes se había asustado y había salido corriendo. Ikigaya había visto a mucha gente comportarse con arrogancia y huir, pero ver a alguien escapar sosteniendo una tetera era algo insólito. Entonces oyó a Luoao hablar en tono burlón. No me interesa seguir los pasos de los dioses, y menos aún las mujeres japonesas. Mientras hablaba, Luoao agitó la manga, como si espantara moscas. Pero el resultado fue que el té en la taza, que Ikigaya acababa de dejar sobre la mesa, se volvió a llenar rápidamente ante sus ojos. Este hechizo parecía extremadamente útil. Aunque pueda sonar extraño, Luoao, el asesino de dioses que no era particularmente entusiasta con la matanza de dioses, era en realidad el más ortodoxo en cuanto a sistemas de habilidades entre todos los asesinos de dioses. Las artes marciales y la magia suelen ser disciplinas separadas para la gente común, pero Luoao, quien poseía la sangre de un ancestro divino, estaba tan obsesionada con el entrenamiento que dominó ambas. De hecho, la mayor parte del tiempo, su habilidad principal era el cultivo dual de artes marciales y magia, lo que hacía que sus poderes fueran pocos pero sus habilidades numerosas. Esto no significaba que hubiera convertido las artes marciales y la magia en habilidades equivalentes a poderes, pero sí que la hacía menos dependiente de ellos. Ikigaya no había ido hasta la antigua casa de Luoao solo para tomar té. Quería usar su visión espiritual para buscar a Marilla Ikari. No desconfiaba de Yuri, la de la historia original, que se especializaba en visión espiritual, pero Yuri no había podido encontrar a su propia hermana usándola. Claramente, su principal habilidad era otra. Ikigaya no pudo más que suspirar ante la decadencia que había alcanzado el mundo. Sacerdotes que consideraban los actos íntimos como su principal habilidad. ¿Qué clase de sacerdote era ese? Hazme un favor.
Al ver que Luoao estaba a punto de actuar como una tsundere, Ikigaya no pudo evitar halagarla un poco, aunque en secreto pensaba que la pelea en la montaña de la luz del sol había valido la pena. Dada su personalidad, si no estuviera interesada, ya lo habría echado. Tienes una recompensa equivalente para mí. Me refiero a una recompensa equivalente a que yo actúe por ti, no solo a algo equivalente al valor de esa mujer japonesa. Claramente, Luoao tenía predilección por llamar a los japoneses wa. Ikigaya no tenía ni idea de que le gustaba a un personaje tan retro. La mayoría de las cosas que les gustaban a los cazadores de dioses, a ella no le gustaban. Tras un momento de reflexión, dijo, digamos que te debo un favor, ¿qué te parece? Eso podría funcionar, dijo Luoao asintiendo. Aunque su expresión aún denotaba reticencia, podía interpretarse como una señal de acuerdo. Para una chunibyo exagerada y de estilo antiguo como Luoao, no meterse activamente con alguien significaba que tenía buen carácter. Una personalidad servicial nunca existiría en su entorno. Se puso de pie, dio un paso ligero hacia adelante y salió flotando del pabellón de hierba. Se encontraban en lo profundo del monte Lu. En la vida anterior de Ikigaya, el monte Lu era un lugar turístico. Pero en este mundo, pertenecía en privado al cazador de dioses Luoao, y era conocido por el público como la guarida de un demonio. Sin embargo, gracias a esto, el entorno del monte Lu en este mundo mejoró mucho, haciendo honor al elogio. El paisaje del monte Lu es el más maravilloso del mundo. Esta frase fue escrita por el famoso poeta chino antiguo Bai Letian, o no, Bai Huidi. Al salir del pabellón, Luoao contempló el horizonte lejano. La niebla que se abría paso entre los escarpados picos parecía tener un significado especial a sus ojos. Tras un largo rato, su voz llegó hasta Ikigaya, que seguía sentado en el pabellón. Recibió una respuesta. No era tan preciso como lo había imaginado, pero señalaba con suficiente claridad. Gracias. Ikigaya levantó su taza de té, saludó a Luoao desde lejos y luego se la bebió de un trago. Cuando la taza volvió a la mesa, la figura de Ikigaya había desaparecido. De no ser por el evidente desorden en los muebles, habría parecido que nadie hubiera estado allí. Luoao parecía completamente ajena a los movimientos a sus espaldas. Siguió mirando al cielo durante unos minutos más antes de darse la vuelta y marcharse sin siquiera mirar el pabellón de hierba. Capítulo 9. Aparentemente infructuoso. Ikigaya subió a un puente. Debajo de él, un lago se unía a un río, ofreciendo una vista pintoresca, aunque en ese momento no le interesaba especialmente el paisaje. Simplemente miró hacia el norte. Al viajar por las tres U, es imposible no ver Yangzhou. Al gobernar Yangzhou, es imposible prescindir del puente arcoíris. Este dicho hacía referencia al mismo puente que estaba bajo sus pies. Quizás porque Luoao parecía prestar especial atención a esta ciudad, sus sirvientes se habían esforzado durante mucho tiempo por preservarla en su estado original. Los estilos arquitectónicos de las dinastías Ming y Qing se conservaban en buen estado. Lugares como el pabellón Okiao, la torre Shuguan y el salón Lexun lucían tal como eran cientos de años atrás. La civilización moderna y la época medieval se fusionaban armoniosamente. Al norte del puente arcoíris se encontraba un lugar llamado el templo de la deidad terrestre del puente arcoíris, razón por la cual Ikigaya había venido a Yangzhou. Luoao no le había dicho directamente a Ikigaya el paradero de Mariya Ikari, pero ella le había indicado que podría encontrar pistas útiles para su búsqueda allí, en el templo. Ya fuera porque finalmente se había tomado las cosas en serio después de tanto tiempo de indecisión, o porque ver a Yuri llorando desconsoladamente lo conmovió, la razón principal era que a Ikigaya no le desagradaba Mariya Ikari. Al contrario, la niña le parecía muy linda. Con las chicas que no solo le caían bien, sino que además le parecían guapas, Ikigaya siempre las trataba con amabilidad, especialmente cuando su propia hermana salía a jugar sin necesidad de su compañía. Después de todo, tenían una relación que les permitía sentirse cómodos. Al ver a Yuri constantemente ansiosa, al punto de transformarse en Super Saiyajin, aunque Ikigaya pensó que el mono no le haría daño, decidió ayudarla a recuperarla ya que tenía tiempo libre. Ikigaya localizó rápidamente el templo de la deidad de la tierra.
bajó del puente y se dirigió hacia él. Aunque parecía pasear con despreocupación, se acercaba a su destino con un paso ligero, casi etéreo. Esta era una técnica de juego de pies de artes marciales que había aprendido durante su tiempo en la oscuridad. Originalmente utilizada en combate para acercarse o alejarse rápidamente de un oponente, se había convertido en un acto instintivo. Cuando quería desplazarse sin gastar energía ni llamar la atención, recurría naturalmente a este método. Luo, quien lo había guiado hasta allí, también poseía habilidades similares, aunque las suyas combinaban artes marciales con hechicería, lo que las hacía aún más formidables. Poco después, el templo de la deidad de la tierra apareció ante Ikigaya. Las calles bullían de comerciantes, con sus puestos improvisados dispersos y continuos, como en la época de Qianlong. Había percusionistas, cantantes de melodías sencillas y diversos espectáculos acrobáticos. La única diferencia era que, entonces, estas reuniones se celebraban principalmente durante las fiestas de los templos a principios de febrero, mientras que ahora eran algo cotidiano. Pollo frito. Pollo frito en el puesto de la familia Tian. Salteado de pera de Shifati. Si no lo pruebas, no has venido a Yangzhou. Los gritos llegaron a los oídos de Ikigaya, lo que, extrañamente, le hizo sentir un poco de hambre. Sacudiendo la cabeza para desechar aquel pensamiento divertido, se dirigió rápidamente al templo. En el interior reinaba mucha más tranquilidad que en el exterior, con menos gente, probablemente porque la dirección controlaba la entrada por grupos. Pero ninguno de ellos pudo ver a Ikigaya. Usando un poco de sus poderes, se movió por el templo sin molestar a nadie. Al cabo de un rato, se detuvo, perplejo. No había nada. Quizás decir nada no era del todo exacto. No es que no hubiera literalmente nada, sino que no había nada relacionado con Mariya Ikari ni con encontrarla. No había rastro de presencia divina. Aunque el nombre del templo hacía referencia a una deidad, no era más que una estructura de arcilla hecha por el hombre. Aparte de su valor histórico y artístico, no tenía nada de especial. Por sentido común, decepcionar a un asesino de dioses no era una buena idea. Pero Ikigaya Hachiman era un asesino de dioses sensato, así que, aunque decepcionado, no desahogó su frustración en el templo como un tonto. Simplemente le pareció extraño. Luo no debería haberlo engañado. O mejor dicho, su personalidad dictaba que no haría algo tan aburrido. Tras deambular un poco más y confirmar que no había encontrado nada, Ikigaya se marchó. De regreso al puente arcoíris, lo escaló una vez más, pisando la superficie de piedra. Gracias al poder del tiempo, sus pupilas oscuras reflejaban el puente tal como era, cuando aún estaba hecho de tablones de madera. Vio flores primaverales que florecían en vibrantes colores a lo largo de ambas orillas, y la hierba fresca y verde que cubría el suelo. Un hombre con muletas cruzó el bullicioso puente, murmurando para sí mismo: álamo blanco, hierba verde, viento y tristeza. Estas imágenes residuales, grabadas en la cronología del puente, aparecieron sin esfuerzo ante él, pero no tenían nada que ver con Mariya Ikari. Finalmente, una sonrisa apareció en el rostro de Ikigaya. Esto se está poniendo interesante. Capítulo 10. Conociendo la voluntad del cielo. La confianza entre las personas depende de muchos factores, pero la solidez es sin duda uno de los más importantes. Matar dioses es una forma muy directa de demostrar fuerza. Ya sea que el mundo calumnie o alabe a los asesinos de dioses, un hecho es universalmente reconocido. Los asesinos de dioses son personas de palabra. Si hablan, sus palabras importan. Si callan, nada tiene relevancia. Luo dijo que el templo de la deidad terrestre del puente arcoíris podría albergar algo, pero Ikigaya no encontró nada. Solo había una razón para esto. Algo había sido ocultado. Así pues, Ikigaya se estableció temporalmente en Yangzhou. Ya fuera como asesino de dioses o como invitado de honor del Luo, cualquiera de las dos identidades era suficiente para que el santo culto de las 5 montañas lo tratara como a la realeza. Su rutina diaria en Yangzhou era sencilla: pasear por el templo de la deidad terrestre del puente arcoíris antes de partir, y de nuevo al regresar. Tenía tiempo de sobra. Dicho de forma más literaria, ante el poder del tiempo, nada podía permanecer oculto.
Además, aunque esta versión de China compartía idioma y cultura con la de su vida anterior, la existencia de la magia la había llevado por un camino completamente diferente, lo que la hacía sumamente entretenida de explorar. Por ejemplo, las tías bailarinas de danza cuadrada se habían convertido en un espectáculo diferente. No bailaban, sino que practicaban artes marciales. Las artes marciales florecieron aquí como nunca antes. Había dojos por todas partes, y contar dinero te dejaba con dolor de cuello. La gente de Yomi solía decir que las artes marciales estaban en decadencia en la actualidad, pero desde cierta perspectiva, eso no era cierto. Las artes marciales no estaban en decadencia. La mayoría de los dojos simplemente se centraban en el entrenamiento físico. En un país normal, la demanda de artes marciales por parte de la población general era completamente distinta a la de quienes deseaban observar o practicar técnicas letales. Ver películas de artes marciales o aprender técnicas letales de primera mano eran asuntos completamente distintos. Inmersa en esta versión mágicamente transformada de China, Ikigaya permaneció en Yangzhou durante más de medio mes. Durante ese tiempo, incluso llegó a entablar amistad con las tías. Además de otros factores, tenía un buen golpe, lo que le valió elogios unánimes. A veces, incluso lo invitaban a dar clases. Además, en las sesiones de práctica públicas no solo había tías, sino también tíos, hombres jóvenes y personas corpulentas de todas las edades, así como mujeres jóvenes y atractivas con buena figura. En público, la buena apariencia importaba. De verdad. Sin embargo, un día, más de medio mes después, cuando Ikigaya salió del templo de la deidad terrestre del puente arcoíris y se dirigió a su pequeña plaza habitual, quedó atónito. Parecía haber encontrado la pista que Lu Hao le había dicho que podía descubrir en Yangzhou. Era un hombre joven, con el torso desnudo, la piel sonrojada, ojos enormes y una cornamenta de ciervo que le crecía de la cabeza. Sin embargo, la gente a su alrededor parecía ajena a él, o quizás simplemente no lo veían. Estaba sentado en un pequeño taburete de madera, sonriendo mientras observaba a la gente en la plaza ocuparse de sus asuntos. Su aura era tenue pero no débil, e irradiaba calidez. Ikigaya reflexionó un momento, luego ocultó la vista de los presentes y se acercó. El joven de cuernos de ciervo lo miró de reojo, pero luego volvió la vista a la plaza. Siguiendo su mirada, Ikigaya no vio más que piernas jóvenes, tonificadas y hermosas. Se acercó al joven y, alzando la mano derecha, hizo que una pequeña plataforma cuadrada de piedra se elevara del pavimento, sentándose sobre ella. Si se preguntara qué inmortal era conocido por todas las mujeres y niños chinos, las respuestas podrían variar. Pero si se preguntara qué deidad popular era universalmente conocida entre los chinos, el abanico de opciones se reduciría considerablemente. Si se preguntara quién era la deidad popular débil comúnmente reconocida, muchos responderían de inmediato: el dios de la tierra. Esa fue también la respuesta que Lu Hao le dio a Ikigaya. Sí, los mismos hombrecitos de siempre que sufren abusos constantes en Viaje al Oeste. Sin embargo, los dioses de la tierra no eran débiles, al menos inicialmente. Como producto del culto a la tierra, estos seres, originarios de antiguos dioses tribales, fueron venerados y temidos durante mucho tiempo. Incluso a finales de la Edad Media, cuando ya se habían convertido en deidades populares, Su Yuanzhan, fundador de la dinastía Ming, era considerado una reencarnación de un dios de la tierra. En cuanto al que Ikigaya encontró ahora, a juzgar por su apariencia, probablemente adquirió forma durante la transición Qin'an en China. Estos jóvenes dioses de la tierra, fuertes y robustos, ya no poseían la imponente grandeza de la época pre-Qin, pero de ninguna manera eran débiles. También conservaron muchas habilidades de los dioses terrestres posteriores, incluida una capacidad casi instintiva para prever el futuro con precisión. En otras palabras, el dios de la tierra era también un mensajero de la voluntad del cielo. Con tales habilidades, naturalmente conocía el paradero de Marilla y Kari. Capítulo 11. El dios con cuernos de ciervo, así es él. La deidad con astas de ciervo, en la vida anterior de Ikigaya, era como la gente se refería a esta forma del dios de la tierra. Su imagen apareció incluso en las ilustraciones de invocación divina de las tumbas de Mahuanchui. Vestir pantalones cortos, ir descalzo, con el rostro y el torso enrojecidos.
Todo ello eran signos de salud y fortaleza, así como una manifestación directa del poder de las cosechas abundantes. Ikigaya pensó que el título de Señor de los Cuernos de Ciervo le sentaba de maravilla. Él no sabía qué relación tenía Luoao con él. La relación entre los dioses herejes y los asesinos de dioses era, naturalmente, tensa. En el mundo de las sombras de Japón, existían varios dioses herejes autoproclamados retirados, pero todos trataban a Ikigaya con cautela. Incluso Susanoo, con su gran barba, solo aparentaba despreocupación en apariencia, pero Ikigaya sabía que, al encontrarse con él, ese tipo podía desatar todo su poder en cualquier momento. Ikigaya supuso que Luoao probablemente no tenía ninguna relación directa con él. Después de todo, al igual que los escarabajos peloteros nunca rechazan las heces, los dioses y los cazadores mantenían naturalmente una relación depredador-presa. Sin embargo, esto no significaba que dioses y cazadores se encontraran inevitablemente. Los dioses herejes podían retirarse si se aburrían de la tierra, o retirarse como Susanoo. En comparación con los cazadores, los dioses tenían claramente más opciones. Inesperadamente, cuando el Señor de los Cuernos de Ciervo lo vio, solo le prestó una breve atención antes de volver a sus propias actividades. Esto hizo que Ikigaya se sintiera un poco derrotado. Debido a la extraña percepción mutua entre cazadores y dioses, Ikigaya pudo confirmar que el Señor de los Cuernos de Ciervo no sentía hostilidad alguna hacia él. Su aura defensiva era mínima, más o menos del tipo mientras podamos ver chicas juntos, somos amigos. Sentarse en la pequeña plataforma de piedra no era muy cómodo. Un poco frío, un poco duro. Al ver al Señor de Cuernos de Ciervo, de ojos entrecerrados, mirando con lujuria a las chicas a su lado, Ikigaya no pudo evitar hablar. «Estás babeando». El lascivo dios de la tierra se limpió la boca instintivamente y entonces se dio cuenta de que había sido engañado. Por muy lascivo que fuera, seguía siendo un dios. ¿Cómo podía babear al ver a las chicas? Entonces se enfadó. Un caballero no debería mentir. «No soy un caballero», respondió Ikigaya. «Además, no eres humano». Bien, el Señor de los Cuernos de Ciervo mostró una expresión compleja de comprensión y arrepentimiento. «Lo olvidé». Ikigaya supuso que este dios de la tierra, que desprendía el aire de un viejo lascivo y decadente, probablemente no había visto a un asesino de dioses en mucho tiempo. Podría ser que hubiera permanecido demasiado tiempo en la tierra sin luchar, y por eso olvidó que no era humano. ¿Conoces a Luoao?, preguntó Ikigaya de nuevo. No recibió respuesta. El Señor de los Cuernos de Ciervo tenía una expresión de ¿qué demonios es eso? Así que Ikigaya decidió describirlo con detalle. Es una chica de las montañas del este. Cara bonita, mal genio, muy hábil en el combate. Me parece haber oído hablar de ella, asintió el Señor de los Cuernos de Ciervo. Pero nunca la he visto. Está demasiado lejos. No quiero ir, es razonable. Si hay piernas largas que ver justo delante de ti, ¿para qué viajar tan lejos? Ikigaya continuó. Bien, olvídalo. Estoy buscando a alguien. ¿Puedes ayudarme a adivinarlo? Claro. El Señor de los Cuernos de Ciervo era directo. Su afición por observar a las chicas no tenía por qué estar relacionada con ser fiable. Luego le tendió la mano a Ikigaya y le dijo algo bastante sensato. Sin imagen no hay verdad. Muéstrame la foto primero. Como persona igualmente directa, Ikigaya no se anduvo con rodeos. Sacó su teléfono, pulsó la pantalla un par de veces para mostrar la foto y se la entregó al Señor de los Cuernos de Ciervo. TSK, la deidad emitió sonidos de significado indeterminado, mirando fijamente la foto durante un minuto entero antes de hablar. Está viva, se encuentra bien, pero no está aquí. Está con un pájaro. ¿Por qué no un mono?, preguntó Ikigaya de inmediato. Era evidente que Xiaoguan había sido secuestrado por el gran sabio. Nunca fue un mono, dijo el Señor de los Cuernos de Ciervo, mirándolo con extrañeza. Los monos tienen 5 patas. Los pájaros, 2. 5 patas. Siguiendo esa lógica, ¿no deberían tener 3 los pájaros? ¿Qué clase de pájaro? Muy grande. ¿De qué tamaño? La expresión de Ikigaya se ensombreció. Esta conversación le resultaba extraña. Ese pájaro, ya lo viste.
Decide la victoria con él y entonces conseguirás a la chica. El señor de los cuernos de ciervo devolvió el teléfono. Ve al oeste. Hay un río grande. Ahí fue donde luchaste la última vez. El tiempo es importante. Muy importante. Ikigaya quería preguntar más, pero el señor de los cuernos de ciervo se levantó, se dio una palmada en el trasero y se marchó. Le sorprendió observar que las chicas de la plaza habían terminado su ejercicio y se habían dispersado. Ya no quedan chicas para mirar, así que no quieres hablar. Así que así eres, señor de cuernos de ciervo. Ikigaya no intentó detenerlo. La información proporcionada ya era suficiente. Al parecer, Marilla Ikari estaba ahora bajo el control de Horus, pero aparentemente a salvo. Aunque lascivo, la información del señor de cuernos de ciervo era fiable. Después de todo, su nivel de profesionalidad en estos asuntos era famoso. Sin embargo, ¿otra vez?, preguntó Ikigaya con preocupación. Prometí no pelear hasta que ese mocoso se graduara. Esperar. Según la cronología, en ese momento, ni siquiera el tatarabuelo de Komachi habría nacido todavía. Dado que Komachi no estaba presente, no hay problema en que pelee antes de su graduación. Además, ¿quién dijo que tenía que luchar? Ikigaya sonrió, guardó su teléfono y, silbando, comenzó a caminar de regreso. Capítulo 12. La mayor usurpación. Rápido como el viento, veloz como un rayo. Una frase que describe una velocidad extrema. Para Ikigaya, este era un poder que realmente poseía, por lo que generalmente llegaba a casa muy rápido. Al regresar, Ikigaya primero llamó para confirmar que la dichosa Komachi estaba jugando felizmente bajo la atenta mirada de un grupo de veteranos de Yomi, y que sin duda volvería a casa antes del comienzo del segundo semestre. Solo entonces se sintió lo suficientemente tranquilo como para llamar a un tal Asashi, un mago del grupo de los 9 dioses, que seguía irremediablemente adicto a los desastres y los errores. ¿Qué, crees que solo porque al grupo de los 9 dioses le iba mal no los iban a llamar? Vamos, puede que sean unos inútiles en el trabajo, pero no son unos aficionados. Incluso dominan habilidades de alto nivel como volar en avión. Esta vez, Ikigaya no planeaba llevar a nadie consigo. La llamada a Asashi se debió simplemente a que era el único contacto que Ikigaya tenía en el grupo de los 9 dioses, y también a que lo conocía un poco. Asashi parecía sano y bien alimentado. Su corta vida en Japón transcurría sin problemas. Ikigaya también había oído que disfrutaba cada vez más de las visitas a la escuela. Incluso parecía decepcionado cuando Komachi estaba de vacaciones. Ikigaya le dio algunas instrucciones, básicamente que el grupo de los 9 dioses preparara materiales de alta calidad para fabricar amuletos protectores. Dado que eran socios, a Ikigaya no le importó ayudarlos a abastecerse de provisiones antes de sus propios viajes. Socio era una palabra que le gustaba a Ikigaya. No porque fuera un gobernante masoquista, sino porque, como hombre moderno, sabía lo que significaba tener gente arrodillada mientras secretamente creían que estaban siendo muy listos. Era como en las corporaciones modernas. Dirigir una empresa no se basa en recortar sueldos. Los líderes verdaderamente hábiles creen que no hay nada que el dinero no pueda solucionar. Si una ronda no es suficiente, simplemente hacen otra. Ikigaya no podía repartir dinero, pero sí amuletos. Podía crear tantos como quisiera. El mundo estaba a sus pies. ¿Quieres una ficha de resurrección de recarga automática que puedas usar una vez al año? Adelante. Si cumples con tus tareas a la perfección, la conseguirás. En pleno mes de agosto, Ikigaya volvió a pisar suelo egipcio. Al regresar al lugar de su anterior batalla con Horus, el sitio se había vuelto completamente diferente. Puede que el grupo de los 9 dioses ya no sea tan poderoso como antes, pero aún era posible sellar un terreno a largo plazo. El lago formado por la batalla de Ikigaya contra Horus se había convertido en un enorme foso. Edificios prefabricados blancos lo rodeaban, conectados por cadenas mágicas para impedir que la gente común se acercara. Para garantizar aún más el secreto absoluto, el grupo de los 9 dioses incluso movilizó a su organización periférica. Gente común devota de los antiguos dioses egipcios. ¿No tienes magia? No hay problema, puedo disparar. Estos supuestos mercenarios de fuera eran conocidos aquí como guardianes, nada más. Y si alguien entra por accidente,
Es sencillo. ¿Acaso no viste todas las barreras mágicas? Cualquiera que entre debe ser un mago. Si es un mago, dispárale. ¿Crees que las balas no matan a los magos? Hay cañones por allá. Úsalos sin problema. Ikigaya vio exactamente esta escena. Militares fuertemente armados y hechiceros encapuchados y sombríos se habían apoderado por completo de este antiguo cauce del Nilo. El grupo de los 9 dioses desvió las aguas del Nilo hacia otro lugar. Después de todo, esto era el Bajo Egipto, el delta, donde el Nilo cambiaba de curso naturalmente. El grupo de los 9 dioses simplemente sentenció este cauce de antemano. En resumen, con una recompensa tan generosa, ¿por qué no iban a esforzarse al máximo? Esto hizo que Ikigaya sintiera que su enfoque había sido el correcto. El entusiasmo del grupo de los 9 dioses superaba incluso al del grupo Yomi de combate cuerpo a cuerpo, por no hablar del Komití. Desde que se convirtió en un asesino de dioses, Ikigaya solo había experimentado verdadera utilidad en el grupo de los 9 dioses. Esto lo llevó a planear discretamente. De ahora en adelante, cualquier asunto importante o menor relacionado con el lado místico podría ir al grupo de los 9 dioses. Los asuntos importantes no místicos también a ellos. Los asuntos menores y la protección diaria de Komachi al equipo Yomi. ¿Dónde está el comité? Preguntas. Lo siento, solo sirven para conectar Ikigaya con el mundo mágico. Más allá de eso, no tienen ningún valor. Acompañado por Asashi, Ikigaya entró en el campamento. En el camino, pudo sentir plenamente el fervor del grupo de los 9 dioses. A primera vista, esto podría parecer extraño. Ikigaya había matado a dioses a los que veneraban. Pero considerando el origen del grupo de los 9 dioses, tenía todo el sentido del mundo. Dado que la adoración puede implicar engaño, y el engaño es una forma de adoración, la usurpación es infinitamente superior al engaño. Desde un acontecimiento trascendental en la antigüedad, esta se convirtió en la visión del mundo absoluta de la sociedad de magos del antiguo Egipto. Desde entonces, los magos egipcios trataban a los dioses con absoluto interés propio. La idea europea de tratar a los dioses como padres les parecía una completa locura. Malditos. ¿Alguna vez pensaron en su verdadero padre? María, la madre de Jesús. Intenten dar a luz en mi imperio egipcio y verán si no inventan más de 10.000 formas nuevas. En cualquier caso, independientemente de lo que pensara el grupo de los 9 dioses, Ikigaya se acercó al borde del abismo bajo su mirada fanática. La última vez se había precipitado, y el río no había sido desviado, por lo que no había comprendido del todo la verdadera magnitud del abismo. Una vez drenadas las aguas, se pudo apreciar toda la escena. El pozo tenía casi 100 metros de profundidad, y su parte más ancha, en el centro, alcanzaba varios cientos de metros. Llamarlo un pozo gigante no bastaba, pero era innegablemente enorme. Tras observar durante un rato, Ikigaya se dio la vuelta. Luego llegó el momento de crear amuletos protectores. Tenía la premonición de que le serían muy útiles. Capítulo 13. La transmigración en realidad pertenece a una habilidad activa. En una habitación, Ikigaya estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, dando forma a un objeto tangible entre sus manos. En comparación con el principio, cuando tenía que tallar e infundir poder con sumo cuidado, su método actual para crear amuletos protectores se había vuelto mucho más inteligente. Utilizando la fuerza del viento y del sol, aplicó directamente las fuerzas naturales a las materias primas. Muchos de estos amuletos egipcios no cumplirían con los estándares modernos de belleza desde un punto de vista artístico. La sensibilidad estética de los antiguos egipcios era muy diferente a la moderna. Entendían la belleza como la utilidad es belleza. Las definiciones de arte en el antiguo Egipto eran un tanto perversas. Debían reflejar cualidades invisibles a simple vista, que solo podían lograrse mediante la magia. Por lo tanto, el arte visual no tenía como objetivo principal la belleza o el disfrute, lo que hacía que los amuletos egipcios estuvieran determinados por la efectividad de la magia más que por el arte en sí mismo. A la izquierda de Ikigaya se apilaban amuletos terminados. Para los ojos modernos, eran completamente desagradables. Tenían forma de almohadas, cetros, hachas, moscas, erizos e incluso extremidades y órganos humanos.
A primera vista, parecían extraños, pero para los antiguos egipcios, los significados que representaban eran de muy buen augurio. Los cetros y las hachas simbolizaban la fuerza, los perros representaban la agilidad y la vigilancia, las moscas y las ranas representaban la fertilidad, mientras que los amuletos con forma de extremidades y órganos aseguraban la flexibilidad y la integridad de los órganos. Sinceramente, Ikigaya no habría conocido estas complejidades si no hubiera regresado al antiguo Egipto. Los amuletos más impresionantes tenían forma de deidades, pero Ikigaya solo podía crear a Osiris. En cuanto a Seth, lo siento, eso no era lo suyo. El amuleto que tenía en sus manos era el último. Rápidamente tomó forma. Un amuleto con forma de disco solar. El disco solar era el máximo símbolo de estatus en el antiguo Egipto. Para los egipcios, la luz era belleza, y la esencia de la belleza de una deidad era el brillo. Sin embargo, según Ikigaya, podía fabricar cualquier tipo de disco solar que quisiera. Dejó a un lado el disco solar, se estiró y se movió un poco, luego rebuscó entre el montón para seleccionar algunos amuletos útiles antes de marcharse. Un mago que lo esperaba se arrodilló inmediatamente al verlo. Ikigaya lo dejó terminar. Detenerlo por cortesía. Ni hablar. Después de todos los encantos que había creado, arrodillarse o postrarse estaba perfectamente justificado. Una vez que el mago terminó, Ikigaya abrió la puerta, señaló la pila de amuletos, dijo, llévatelos y juega con ellos, y se dirigió hacia el pozo gigante. El sol ya no brillaba con tanta intensidad. Descendía lentamente hacia el horizonte. Esto era justo lo que Ikigaya necesitaba. Tras muchos intentos y errores, había empezado a comprender las reglas para usar su poder divino e interactuar con el flujo del tiempo. Primero, necesitaba un medium. Para él, los dos mejores medios de comunicación del mundo eran el Nilo y el Sol, ambos imbuidos de un significado temporal en la mitología. Utilizar el Nilo como medio era más complicado que utilizar el Sol. El siguiente paso era el posicionamiento. De lo contrario, ¿quién sabía dónde o cuándo podría terminar? Eso tampoco era un problema. Lani le había entregado previamente varios objetos, algunos de los cuales él trajo de vuelta a la época moderna. Estos servían como marcadores de ubicación. En cuanto al regreso, el disco solar mismo podría servirle de guía para volver a casa. Incluso si hubiera ido al antiguo Egipto desnudo, el disco solar podría haber funcionado de manera similar. Aprovechando el momento en que descendía el sol, Ikigaya sostuvo el disco solar y se acercó al borde del abismo antes de saltar dentro. En cuanto cayó, una ráfaga de viento lo levantó. Sintiendo como el disco absorbía toda la luz solar de esa época, Ikigaya la aseguró y descendió lentamente. En el centro del foso, podía sentir las oleadas de calor que llegaban desde todas direcciones. Esto no tenía nada que ver con el sol, que estaba a punto de ponerse. El foso y sus alrededores estaban gélidos, excepto el centro, que se calentaba intensamente debido al poder residual de su anterior combate con Horus. Como dios celestial del viento, Horus había dominado los vientos gélidos. Ahora, Ikigaya podía sentir cómo sus poderes se entrelazaban allí. A juzgar por su magnitud, este pozo aún podría utilizarse una o dos veces más. Ikigaya cerró los ojos y comenzó a liberar el poder del tiempo. La energía temporal naciente se fusionó casi instantáneamente con el poder existente en el centro del abismo. En el mundo invisible, estas fuerzas se construyeron rápidamente. Aunque tenía los ojos cerrados, Ikigaya vio la luz. Vio el gran río rugiendo a través de los cañones, las aguas hirvientes erosionando violentamente las paredes de los acantilados. Vio a innumerables personas marchando sobre arenas amarillas, las armas brillando bajo la luz del sol. Finalmente, vio una gran pirámide, diferente de la visión moderna. Su superficie era lisa. En su base no solo se encontraban monumentos aislados, sino también extensos complejos arquitectónicos. Largas calzadas conectaban la pirámide con el Nilo, flanqueadas por innumerables templos. Ikigaya podía oír las voces en su interior. Los himnos a los faraones que habían entrado en el más allá. Más allá de los templos se extendían sabanas que aún no se habían convertido en desiertos. Las fértiles praderas proporcionaban recursos a quienes residían en los complejos auxiliares de la pirámide. Arriba, el sol resplandeciente proyectaba su singular brillo.
En medio de ese resplandor, una figura flotaba, con los ojos abiertos, contemplando el paisaje que se extendía a sus pies. Se trataba de Ikigaya Hachiman, un asesino de dioses procedente de 3000 años en el futuro. Anuncio importante. Nuevas historias de fanficción. Hola a todos. Soy Variet. Gracias por todo vuestro apoyo. Como regalo anticipado de Navidad para todos ustedes, me complace anunciarles. Ni uno, no dos, pero hay 3 nuevos fanfics. Ikigaya regresa a casa de Waramer. Espera, ¿estuvieron los espíritus malditos aquí antes? Cada noche, Hachiman Ikigaya sueña con una esposa diferente. Inicialmente, pensó que eran solo los sueños de un adolescente, hasta que descubrió que todas y cada una de ellas provenían de la escuela secundaria de formación avanzada, Multicrossover Snafu, Waramer, Jujutsu Kaisen, Kaguya-sama, Lobiswar, Bangream. Ikigaya sueña con sus futuras esposas. Cada noche, Hachiman Ikigaya sueña con una esposa diferente. Al principio, pensó que eran solo los sueños de un adolescente, hasta que descubrió que todas y cada una de ellas provenían de la escuela secundaria de formación avanzada. Evolución de Miya Shirou, viajero del multiverso. Shirou, tras viajar en el tiempo a la era de la Cuarta Guerra del Santo Grial, se ve obligado a participar en la batalla por el Santo Grial. Por suerte, existe el sistema de ruleta dimensional. Cartas de clase en blanco, el Hijo del Sol, Unlimited Bladeworks, Multicrossover. Fate/0, Campione, Fate/Stay Night, Fugo, Danmachi y muchos más. Lee por adelantado, 60 capítulos, apoyándome en wimeacofe.com/varietlocoffee.eduliting.